Buenos días, lo que vamos a ver es el dominio y recorrido de funciones. El dominio y recorrido de funciones, primero vamos a analizar lo que es el dominio. El dominio, dice, de una función es el conjunto de elementos para que los cuales la función está definida. Es decir, el conjunto A, el conjunto de partida que vamos a denominar como A es el dominio y se representa como dominio de F es el conjunto A. Y el recorrido o rango de una función es el conjunto de llegada, es decir, donde se cumple la condición, es decir, y igual a f de x. ¿Cómo calculábamos y? Tomando los elementos del conjunto A y reemplazando en la condición. Y eso se va a llamar también conjunto de imágenes. Para de mejor representación, por eso les puse un ejemplo. Dice, sea el conjunto de menos 2 a 2 y el conjunto B de menos 4, menos 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5, dice determinar el dominio y recorrido de la función f de a en b, dado si esta condición. ¿Cómo determinamos eso? Cada elemento del conjunto A lo reemplazamos en la condición. Por ejemplo, aquí tenemos el conjunto A. Lo reemplazamos en la condición que nos dice 2x. Entonces, menos 2, que sería 2 por menos 2, da menos 4. 2 por menos 1, que vamos a reemplazar la x, da menos 2. 2 por 0, 0. 2 por 1, 2. Y 2 por 2, 4. Entonces, el dominio, como tenemos, entonces que el dominio va a ser todos los elementos del conjunto A de menos 2 a 2. Y el recorrido va simplemente a ser los términos que cumplieron la condición, es decir, no todos los términos del conjunto B, sino el que cumplió la condición, el menos 4, el menos 2, el 0, el 2 y el 4. Ese va a ser el recorrido o el conjunto de las imágenes de B. ¿Sí está claro? Sí. Ya. Eso no había mucha dificultad en eso. En el siguiente vamos a ver. Bueno, ese es el deber. De igual manera, todos los elementos del conjunto A deben reemplazarlos en la condición y ver cuál cumple la condición en el conjunto B y determinar. Ya. ¿Cómo nosotros podemos determinar ya cuando tenemos gráficas en el plano cartesiano del dominio? Dice, si tenemos una gráfica, se puede determinar el dominio observando desde dónde a dónde está graficada la función. Esto tener en cuenta, el dominio se determina analizando el eje de las X. Dominio, eje de las X. Y recorrido, eje de las Y. Entonces vamos a analizar en este ejemplo. Tenemos esta gráfica de aquí. Lo que vamos a hacer es, para el dominio, fijarnos en el eje de las X, simplemente en el eje de las X. Entonces vamos a trazar una línea desde la gráfica hasta el eje de las X y una línea desde la gráfica hasta el eje de las X. Esta parte de aquí sería. Y vamos a ver desde qué número a qué número va en el eje de las X. Va desde menos 2 hasta 3. Hay que tener en cuenta, aquí hay, como observamos en intervalos, si hay un punto que es abierto, un círculo que no está pintado, es intervalo abierto. Y el otro que está pintado, entonces intervalo cerrado. Y ese sería el dominio, este intervalo. Es siempre solo en el eje de las X para el dominio, solo en el eje de las X. Y como representábamos en forma como de ecuación, X elementos de los reales, tal que el primer número menos 2, si es menor, si es abierto, y menor o igual si es cerrado, a X y menor o igual a
3. Tenemos la primera para el dominio. Para el recorrido, vamos solo a analizar el eje de las Y. Entonces, vamos, que va desde este punto hasta la gráfica. Hasta aquí, que va la gráfica. Hasta el punto mínimo donde va la gráfica. De igualmente, analizamos qué intervalo es este de aquí. Va aquí en el punto -3, acá abajo que está. Si observan que la gráfica sí va hasta ahí y vuelve. Entonces, este punto también incluye, y ese siempre le vamos a poner un intervalo cerrado. Y acá arriba analizamos como es un punto pintado, entonces también es intervalo cerrado. En este caso, en este punto de aquí, si ven que está aquí, entonces este también pertenece a ese intervalo, entonces no lo copiamos, simplemente va desde -3 hasta acá arriba, que es el número 6. ¿Y cómo representamos esa expresión en forma de ecuación? Desde -3 que tenemos aquí, aquí es menor o igual. Eso se me ha faltado, menor o igual porque es intervalo. Y menor o igual que 6. ¿Alguna inquietud hasta ahí? No. No, Listen. Eso, Todavía. ya. En la siguiente es un poquito más de tener más cuidado en la siguiente gráfica que vamos a realizar. Muy difícil. En esta de aquí, observamos que tenemos una función por trozos. Tenemos una función por trozos. Vamos a analizar parte por parte. En el dominio que decíamos que solo es en el eje de las X. Vamos a analizar el eje de las X. Vamos a analizar la primera parte. La primera parte vamos a tener que es desde -5 hasta -2. En el -5 es intervalo cerrado y en el -2 intervalo abierto. Y copiamos. Pero como observamos que en el plano cartesiano hay la segunda gráfica, entonces eso va a ser unión aquí abajo, unión con intervalo de la segunda gráfica. Entonces vamos a analizar que la segunda gráfica va desde -1 abierto a 1 cerrado, siempre en el eje de las X, el dominio. Y tenemos copiado aquí. Pero nos falta la tercera parte de la gráfica. Y tenemos entonces otra unión, va desde 2 a 4. Entonces, ¿cómo representamos esto? Dice 5 menor, en forma de ecuación, 5 menor o igual a X menor que 2, que es la primera parte. Dígame. En abajo de rec dice rec de f es igual, ¿no es cierto? En la derecha abajo lo último. Sí. Pero a mí me enseñaron en noveno que se pone Y-E-R, no se pone X-E-R. Aquí, sí, esta de Ajá. aquí. Discúlpeme, eso sí me he equivocado. Esta de aquí es Y. Canal licenciado. Ya. Dicen, pero no todavía, nos hace nada si es que en el deber ya pusimos así. no importa, no hay. Ya. Entonces, aquí vamos a tener el primero, como nos dice unión, utilizamos este que significa o que pertenece a la unión. Del segundo intervalo que es -1 y aquí otra vez como unión y el tercer intervalo. Sí, ya. Entonces vamos al recorrido. Analizamos igual por zonas. Tenemos la primera zona, la segunda zona y la tercera zona. La función en el eje de las Y va desde, primero en la primera zona, va desde, analizamos en el eje de las Y, que va desde 2 a 4 que tenemos aquí.
La segunda zona, aquí observamos que la segunda zona está incluida en la tercera zona, entonces nos fijamos solo ya en la tercera zona que nos da, va desde -3 hasta 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el intervalo, como está intervalo cerrado también ahí, va desde -3 a 1 y la unión de esos dos. Ese es el recorrido en el eje de las Y. Entonces sería los Y que pertenecen a los reales tal que y los intervalos en forma de ecuación. ¿Alguna duda hasta ahí? Eso sería el Ya. dominio. Siempre el mayor y el menor se ponen para ese lado, ¿verdad? Para la derecha, Como el mayor y el menor. donde dice rec F es igual a Y, R dos puntos, Siempre va menor. menor o igual o menor, Siempre dependiendo de los intervalos. Y el X entre la mitad y los números en los extremos. Sí. Entonces hasta ahí, dicen, dígame. otra pregunta. Verá, en el deber, en el segundo ejercicio, Vamos a ver el segundo ejercicio ya. ya, el recorrido, pero en el deber, Liz. Este es del deber, ¿no? No. Sí, dicen ese es. Este es del deber. Bueno, en el segundo ejercicio, ¿verdad que hay dos? O sea, en el recorrido llega el 2 en rayas a 4, perdón, de Y. A ver, vamos primero. La Está como, primera zona, mire. La primera zona, digamos que es de esta gráfica. La segunda es ujú, de la gráfica de acá. Pero observamos ya, que en esta gráfica de aquí, en la que está la línea recta, engloba a todos. Entonces sería el recorrido, toda esta parte que va. Pero analizando que este punto ya es como que se pasara acá y se pinta este punto, entonces va. El recorrido va desde -4 hasta 4. así, esa era mi duda, si es que le ponemos mayor o igual o menor o igual. Digo, o solo menor. Sí, es igual porque esta gráfica, este punto, como que al pasarlo acá, como que aquí ya toma en cuenta. Sí, Allá. eso Dicen, sería. Dígame. cuando está el puntito pintado es en corchete. Sí, Ya, y cuando no está es paréntesis. ajá, eso. Y cuando está corchete es menor o igual. Es Sí, menor o con igual. igual. Ya. Ya. Y cuando no está pintado y está paréntesis es menor. Sí. Ya vamos entonces Ya, a la siguiente clase. Dice, dominio y recorrido de funciones de manera algebraica. Eso pondrá un poco de atención. Dice, si tenemos una función expresada en forma algebraica, es decir, en forma de ecuación, para determinar el dominio y recorrido existen ciertas restricciones. Dice, entonces vamos a tener tres casos. En el caso 1, cuando se tiene una función polinómica, es decir, de estas formas, por ejemplo, x menos 3, tenemos, por ejemplo, un x cuadrado más 3. En general, cuando, digamos, es función de esta forma, cuando no tenemos, por ejemplo, x, no tenemos una x en el denominador. Por ejemplo, así ya no es de esta, no pertenece a esto.
o digamos, o tenemos una función así, ya no pertenece a eso. Si tenemos simplemente así, de esta forma, es decir, que no existan ni fracciones así, que donde el x esté en el denominador, o con raíces que el x esté dentro, entonces vamos a decir que es polinómica y siempre ahí va a ser el dominio desde menos infinito a más infinito y todos los reales. Ya, entonces vamos en este ejemplo, dice f de x es igual a x menos 3. Como es la expresión como la forma de acá arriba, entonces siempre va a ser el dominio todos los reales. ¿Por qué? Porque si nosotros aquí en la gráfica solo tenemos hasta el 6 y encontramos una imagen en Y. Aquí tenemos, digamos, hasta el 2 y encontramos una imagen en Y, pero si observan que en la gráfica continúa, quiere decir estas flechas, quiere decir que continúa. Si nosotros le damos un valor de 100 aquí a X, vamos a encontrar que el valor de Y es 97. Igual si le damos un valor muy grande de manera negativa, vamos a encontrar que sí tiene un valor en Y. Por eso es que el dominio y la gráfica se va a extender tanto a la derecha como hacia la izquierda en el eje de las X que nos interesa para el dominio. Dice entonces, en la gráfica se observa que la función se extiende tanto a la izquierda como a la derecha, es decir, la variable x puede tomar cualquier valor real, es decir, si es que nosotros tomamos un número puede ser muy grande, que vamos a encontrar, que sí vamos a encontrar un valor de y siempre en estos casos va a ser el dominio todos los números reales. Vamos a ver otro ejemplo de esa condición. Aquí tenemos la función que es f de x es igual a x cuadrado más 2. Es esta función también, digamos, no tiene un denominador que tenga la x una fracción que tenga la x en el denominador y no tiene raíz. Entonces, siempre que no exista eso, vamos a tener que el dominio son los números reales y podemos observar la gráfica, cómo nos da. De igual manera, la gráfica se puede desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda porque la gráfica continúa de esta forma, por decir, así y así. De igual manera, si tomamos un número muy grande, vamos a encontrar que sí existe, digamos, valores en Y. Podemos calcular valores en Y. ¿Alguna duda de esta condición? Simplemente cuando no vean fracciones, es decir, donde la X esté en el denominador, o vean así, raíces, donde la X está dentro de la raíz, va a ser el dominio siempre todos los números reales. Vamos Ya. con la otra condición. Ya, aquí ya nos aparece. Dice, cuando se tiene una función racional, es decir, en forma de fracción, y que tengan variable x en el denominador. Aquí existen, por aquí si ven que tiene variable x en el denominador, tiene variable x en el denominador y tiene variable x en el denominador. Aquí sí existe una restricción. ¿Por qué? Porque, digamos, si nos da el denominador igual a 0, entonces la división para 0 no está definida, es decir, no existe. En este caso, el dominio va a ser todos los números reales menos el valor donde el denominador se hace 0. Para mejor comprensión, vamos a ver este ejemplo. Primera condición es que existe x en el denominador. Sí. Y copiamos aquí. Lo que me interesa es que solo el denominador, en este caso de funciones, tomamos solo el denominador. No importa lo que exista en el numerador, solo el denominador. Y eso igualamos a 0. Digamos, tiene que ser distinto de 0. Y despejamos.
El 2 que está sumando pasa al otro lado a restar. Y 0 menos 2 da menos 2. Entonces, ¿qué nos dice? Que x debe ser distinto de menos 2. Y simplemente el dominio va a ser todos los reales, siempre este menos, y el número que nos quedó, menos 2. Tomando en cuenta el signo del número que nos quedó, menos el menos 2. Si nos quedaba aquí un 5, entonces sería solo los reales menos el número 5. ¿Y cómo representamos en forma de intervalo? Copiamos desde menos infinito hasta ese número, unión desde ese número a infinito, pero este intervalo, sería intervalo abierto en forma de paréntesis. ¿Y cómo observamos de manera gráfica? Esta es la función. La verde es la función que nos da y observan que la gráfica se extiende hacia abajo y se puede extender hacia arriba, pero en el punto 2 no va a chocar nunca, pero en el punto 2, menos 2 que nos dio aquí. Por eso va desde menos infinito hasta más infinito que se extiende a la izquierda y a la derecha. Por eso va desde menos infinito hasta este menos 2 de aquí y desde menos 2 hasta más infinito. Pues siempre que tengan así, con el denominador y existe una X, entonces van a ser distintos de 0, despejan la X y le hacen los reales menos ese valor que nos da. ¿Sí está claro ahí? ¿Alguna duda de esta Sí, parte? Licen. Oh, Lisa. Ya, entonces, ¿Cuándo va a mandar el deber? el día de hoy. No, Hoy. hoy no, Licen, hoy no. Solo falta una. Es que No, tiene... Ya no dice vaya, que ahora dice. no. Sí puedo. Pero ya está dando clases de ahorita, pues dice. Ajá. Pero para el Licen, para hoy el día día lunes. tenemos que hacer No, Yo sociales, también tengo que hacer no. sociales, lengua. Para que presenten el día Solo porque ya lunes. no me amo. Les Ay, puse Bueno, para ya. que Y presenten el para usted lunes. ni para semana mí. nada más. Déjale para el martes ya. Dice, ¿me No, puede no. explicar otra vez? La verdad sí está medio confusito su tema. Déjate para fin de mes, dice. No. Sí, Licen. Para cuando ya está entremos a clases. difícil. Vamos con la siguiente condición. Me explica en clases y el otro día le presento el deber ya. No. A ver. La otra condición es Martín, no, por favor. cuando se tienen X dentro de una raíz. Como en estos casos se tiene X dentro de una raíz, X dentro de Martín, una no. raíz y X dentro de una raíz. Ya. En este caso, estas funciones de aquí, la raíz o sea, lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual a 0, porque no existen raíces de números negativos, o sea, raíces con índice par, que vamos a trabajar ahí, que sería raíz cuadrada. Raíz cuadrada no existen raíces de números negativos, entonces el dominio va a ser toda la expresión dentro de la raíz que sea mayor o igual a 0. Entonces vamos con el ejemplo. Tiene raíz de X menos 1. Aquí es menos 1 en vez del 4. Entonces, en estos casos vamos a tomar lo que está dentro de la raíz. No importa lo que existe afuera. Por ejemplo, si está 3x afuera, no importa, solo lo que está dentro de la raíz. Y eso hacemos que sea mayor o igual que 0. Siempre mayor o igual que 0. Y despejamos. Entonces, como ya observamos inecuaciones, entonces despejamos. El 1 está restando, pasa al otro lado con signo positivo. Y simplemente tomamos ese intervalo. El dominio va a ser los X, que son X mayor o igual que 1, que es desde 1 a más infinito, intervalo cerrado. ¿Y cómo se representa esta parte? Con X mayor o igual que 1. Sí. ¿Y cómo observamos en la gráfica que nos da? Esta es la función. La línea, que sería en este caso, medio naranja. La función que tenemos aquí. Y observamos que la gráfica va desde
el 1 hasta más infinito porque continúa. Y eso sería el dominio de los X, todo porque el dominio donde se veía en el eje de las X. Entonces quiere decir que los X mayor o igual que 1, que todos estos de aquí van a encontrar una imagen. Eso quiere decir el dominio. Que todos estos números van a encontrar una imagen que es decir, un punto en la gráfica. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Eso sería todo. Y eso, lo último que quedaría como deber, que son, déjeme ver, son 4 Y dicen, al ejercicios. menos solo